Ay, 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 me voy a graduar con esto. Bueno, lo que dije, ya ustedes me ayudan y le dicen a los demás. Entonces, muchísimas gracias. Entonces, al final, la idea es que ustedes puedan trabajar tanto el portafolio óptimo vía estadística, que es lo que van a aprender en todo el parcial, y el portafolio de gestión de mercados, que eso fue algo que yo me inventé, que no tenían por qué hacerlo, porque ustedes están en una materia súper básica que se llama fundamentos de inversiones. O sea, significa que ustedes no deben saber nada. No deben saber de empresas, no deben saber nada, simplemente el típico ejercicio sino que para darle ese carácter práctico, para que comprendan, se asusten, se conmuevan, yo les puse estos proyectos para que ustedes de alguna manera, se autoexijan saber un poco más. Porque la verdad es que después de fundamentos de inversiones, los que no tomen la especialidad, pues simplemente no van a saber más que esto. Entonces me parecía un buen momento para hacer que esta materia sea un espacio para aprender más. ¿Ya? Entonces, hasta allí quedamos con que ustedes tienen como que esas dos cosas importantes, el portafolio estadístico y el portafolio de gestión, que ya lo están haciendo. Que no se olviden que hagan ya las criptomonedas que les pedí, el video, porque no tienen por qué demorarse más. Y no sé si hay otro video más, solamente un video ahí en el segundo parcial. Entonces, no hagan que esto se demore más, esto ya lo podrían ir sacando, ¿no? La película de hoy que tenemos la del Pi, y la otra película, la de Becoming World Buffett, se supone que, bueno, que todo el mundo quiere ser. Recuerden que todas las sesiones están grabadas, entonces por ahí las clases ya ustedes pueden asistir a todas las clases. Venimos acá solamente para conversar. Eh, Agradecerles nuevamente por haber participado con su formulario y recordarles que necesito su ayuda para que su empresario llene el formulario para que así ustedes puedan tener su nota completa. Individualmente, cada uno va a tener la nota que corresponda. Si en el momento de revisar su formulario como analista revisamos que no está correcto, que no ha habido una profundización real, obviamente eso va a afectar su nota. Y peor aún, si el propietario no responde o responde incompleto o lo que sea, también eso va a afectar su nota. Entonces, es necesario que ustedes se aseguren o se hayan asegurado de que esos tres elementos se cumplan dentro de su trabajo, que vale 50 puntos, ¿sí? Y bueno, y si ya, pues si faltan o lo que sea, no se hagan drama, o sea, está el mejoramiento. O sea, no se preocupen por los puntos, preocúpense porque ustedes estén realmente aprendiendo. Gracias, Iván, por recordarme la grabación. Entonces, permítanme un ratito, voy a hacer lo siguiente, voy a tratar de compartir mi pantalla para dar como que una pequeña, lo que puedo hacer en esta hora, ya que creo que están más o menos todos los puntos explicados. Voy a compartir lo que sería el Yahoo Finance, pero vamos a verlo de otra manera. Entonces, hay unas páginas de bolsa que ustedes pueden siempre consultar. La una es la bolsa de Quito. A mí me gusta la bolsa de Quito sinceramente porque la tienen más clara, son mucho más abiertos en información, tienen mayor dinamismo en la capacidad de informar y educar a las personas. Y obviamente Finance Yahoo, porque siempre es no, Finance Yahoo porque es el portal como que abierto donde tenemos todos los datos para consulta, ¿no? Entonces se supone que todos ustedes han estado trabajando temas de bolsa, así que por ahí no nos vamos a perder mucho. Voy a empezar primero para que tengan como que una mirada general de qué es lo que hacemos y acá abajo, de qué es lo que hacemos y por qué es importante tener un ejercicio, en este caso con Estados Unidos y no con Ecuador. Ya, les voy a mostrar Ecuador. Esta es la Bolsa de Valores de Ecuador. Recuerden que las bolsas no son otras cosas que unos pequeños, bueno, ya se les dieron la capacitación, ¿no? Son unas pequeñas tiendas donde se venden unos artículos que son estos artículos de finanzas, estos productos financieros. Y que hay productos que se venden en Quito y otros se venden en Guayaquil o algunos se comercializan en los dos. Pero si tú quieres saber qué es lo que se está vendiendo o qué es lo que se está moviendo en esa tienda, nosotros vamos a revisar, por ejemplo, las estadísticas, que son los boletines al cierre. Este boletín al cierre, quiero que seas bien crítico al momento de verlo, es que el internet me acompaña. Este boletín al cierre muestra qué es lo que ha pasado el día de hoy con el boletín diario. Dice 9,000 vistas, vamos a ver qué dice. Y voy en paralelo a tratar de abrir la página de Yahoo Finance. Miren, me dicen hasta descargar archivo. No significa que está buenísimo, solamente, déjenme ver si por aquí lo abro, por acá. Voy a descargar archivo. Y quiero que vean Yahoo Finance y voy a entrar a Dow Jones porque es con lo que
Nos familiarizamos con Dow Jones porque es el índice más chiquito, solo tiene 30 empresas. Entonces, claro, al ser pequeñito, no amplía tanto la visión y ustedes pueden comprender mejor. Si me quisiera ir por algo más complejo, podría, y sería más o menos la misma temática. Pero aquí está el Dow Jones. Miren una página internacional. Y esto no es porque sean yankees ni porque sea Estados Unidos. Es porque son bolsas que tienen mayor amplitud, significa que hay una diversidad de productos que se negocian, tiene mayor profundidad, es decir, que tiene mucha antigüedad, y tiene mayor liquidez, es decir, que hay un montón de gente comprando y vendiendo. Para que un mercado sea reconocido, pueda tener la visión de mercado, necesita gozar de estas tres características: amplitud, profundidad y liquidez. Amplitud, profundidad y liquidez. Y estas bolsas, las bolsas de Estados Unidos, el Dow Jones no es la bolsa, Dow Jones es un índice, un indicador, es un referente, es un benchmark de cómo le está yendo a un mercado. Pero digamos que en el mercado de Wall Street, el típico, donde tomas la foto en Nueva York, Manhattan, tú tienes aquí un indicador que te muestra las empresas más importantes de esta composición. Hay otro índice que supuestamente eran las tecnológicas, o que ahora todo es tecnológico, Nasdaq, y hay otro que tiene las 500 más grandes, ¿no? Y hay índices, pues, como estrellas en el cielo, porque se supone que cada persona tiene su propio índice para poder evaluar su desempeño. Pero aquí tenemos Dow Jones. Fíjense la gráfica cómo funciona. Mire cómo el Dow 30 muestra claramente su evolución. Miren cómo el Standard & Poor's se lo ve mucho más grande, más en rojo. Aparentemente, si yo hago una pequeña así vista así, ¡pum!, ¿qué veo? Como que al Dow le ha ido medio bien y aparentemente le está yendo mejor. ¿Se puede ver eso, Doménica? ¿Me escuchas, Doménica? Puedes ver fácilmente aquí en mi pantalla, ¿no?, que el Dow aparentemente le está yendo mejor, sin entrar con mucha información. Luego trata de visualizar este mundo, que es súper amplio, y yo lo cojo y le doy clic al Dow, porque quiero saber un poco más del Dow 30, y entro y descubro que hay 30 empresas. ¿Ya? Dejo por ahí a la Bolsa de Valores de Quito, que no se me vaya, y déjenme por aquí, puedo cerrar, creo que esto todavía no me sirve, esto tampoco, y hasta que salga la página. Entonces, ¿qué pasa al entrar a la página del Dow Jones? Que yo me encuentro primero con un número, que es un indicador. El Dow Jones o cualquier índice bursátil actúa como si fuese un índice, como el IPC. Ustedes han visto en economía y les hablaron del índice de precios al consumidor, que es un número base que unos estadísticos fueron tomando y empezaron con 100 en 1985, y que luego lo que hicieron fue ir sacando los promedios de variaciones del precio de la leche, pan, de lo que se supone que es nuestra canasta básica, y dicen cada año, la inflación de este año es 4%. Entonces, 100 más 4%, entonces el próximo año el índice IPC es 104. Si saco la variación del IPC, la inflación es 4%. El próximo año, yo qué sé, el promedio de los precios fue del 10%, entonces el próximo año, me voy a hacer una sumatoria simple, ya no vale 100, sino que vale 110. ¿Qué significa? Que la inflación ha sido 10% y ahora el IPC está en 110 puntos. Esto es lo mismo para el Dow Jones. Este Dow Jones empezó con un número que fue creciendo con las variaciones diarias que tiene. Tanto es así que, por ejemplo, el día de hoy me dice que el día de hoy vale 53.79 más que ayer y que ha variado positivamente 0.15. De hecho, miren la gráfica, está súper positiva, está buenísimo. Significa que ustedes pueden ver solo en la mañana cómo el mercado ha estado en ascenso. O sea, 10 de la mañana, miren la variación de precios que ha tenido, no una empresa, esta no es Hewlett Packard, no es ninguna de las empresas que está dentro, es el conjunto de empresas ha estado creciendo. Entonces, aquí en estos mercados que son súper amplios, ya ni siquiera te fijas en las empresas, los propios indicadores tienen vida propia. Tanto así que se crean derivados, contratos a plazo, futuros, opciones, swaps, productos complejos que ya no son los productos originales. O sea, por ejemplo, me imagino que tiene que haberles hablado Norman, que es un crack, el de fiducia, y Ronald y Bernardita en el caso de Plus Bursátil, de que aquí en Ecuador tú puedes comprar una factura comercial o puedes comprar un bono. ¿Y qué es un bono o una factura comercial? Es un compromiso de alguien, entregarle un dinero en una fecha futura, es un compromiso. Pero en un índice bursátil no es algo que yo compro, o sea, nadie le va a entregar un número a otra persona, nada. Esto simplemente es como un casino.
Esto es un número que es un indicador como que macroeconómico, un indicador así como la inflación, que tú dices, ah, mira, la bolsa está creciendo, mira, ha crecido 53.79, 0.15% más que ayer. Entonces, este indicador por sí mismo no tiene una vida propia. Él depende de lo que le pasa a sus 30 componentes, que son estos que están acá. Pero como el mercado es tan dinámico y todo el mundo está fijándose qué le está pasando, este es más o menos como el Super Bowl de Estados Unidos, que todo el mundo está mirando el concierto de quién va a ser este año el cantante que va a manejar el Super Bowl. Bueno, lo mismo. El Dow Jones, todo el mundo está tan pendiente de saber lo que le pasa que ya se convierte en el Dow Jones en el importante. Y sus componentes no están disponibles ahora. No sé qué pasó. Déjenme ver si es un tema del internet. Entonces me voy por otro, por Standard Poor's. Igual, la historia igual funciona. Déjenme ver si en Standard Poor's sí lo puedo ver. Yes, Standard Poor's, pongo componentes. Obviamente la de Standard Poor's no era tan buena la historia, 14 negativo, 0.3 de reducción. Y yo lo que quiero es que vean que este 14 o 0.33 corresponde realmente a lo que le ha pasado al grupo de empresas que lo componen. Entonces, no es que el Standard Poor's es un producto por sí mismo, no es Standard Poor's la factura que fue pagada o no fue pagada. Uy, ¿qué pasó? Yo puedo ver aquí los factores individuales. Déjenme revisar si es un tema de internet. Ustedes en su computadora sí pueden No, ver. Miss, ya no muestra la información. Simplemente hay que agregar empresa por el Ah, buscador, uno por uno, para poder encontrar ya, entonces déjenme ir a otro lado. información, No, porque ya no nos muestra. es que ahora todo lo quieren vender, si te das cuenta. Qué tristeza, o sea, cada día es menos. A ver, deme un minuto. Qué raro, porque hasta recién me pareció, hasta cuando hablamos de la inversión, eso se podía revisar. Ya, Bolsa Amarilla. Por ejemplo, en España, yo me formé en este tema en España, que justo fue cuando yo estaba en plena, España estaba en pleno ascenso en tema de mercado. Déjenme ver si, este es otro es como un Yahoo Finance, pero solamente del mercado de España. A ver si me permite revisar. Yo lo que quiero es que vean los movimientos. Entonces, por ejemplo, en España hay un montón de indicadores. Y en Europa un montón de indicadores. Pero aquí el IBEX 35 dice que ha bajado. Entonces, nuevamente les digo, no es el índice. Mira, este índice IBEX 35 tiene unos números de 8.527 u 8.527.000. Pero lo que estamos revisando es el conjunto de estos indicadores. Ahora lo que quiero ver son los componentes. Ahí sí. Entonces, por ejemplo, en este indicador yo puedo darme cuenta cómo cada empresa que lo compone, que son 35, le ha ido bien o le ha ido mal. O sea, hagan de cuenta que estoy en Yahoo Finance. Simplemente que Yahoo Finance se puso exquisito y no nos quiso regalar la información. Pero bueno, nos vamos a otra página web, que es lo mismo. Entonces, quiero que noten que lo bueno de esto es que este es un mercado tan grande que yo puedo identificar el movimiento que tiene cada una de sus empresas y saber que el conjunto de estos movimientos, explicados por su capitalización bursátil, ¿qué es la capitalización bursátil? No es otra cosa que el número de acciones que esta empresa tiene en circulación, las que ha puesto en venta en el mercado, en circulación, multiplicado por el precio de la acción el día de hoy. Es decir, la capitalización bursátil de esta empresa está supeditada al precio que tiene el día de hoy en el mercado. Entonces, yo se los mencioné que tenemos tres tipos de valores: el valor contable, el valor económico y el valor de mercado. El valor contable es lo que a ti te enseñaron en contabilidad en alguna de esas materias que recibes, que es lo que está en tu balance. Y existen muchísimas empresas aquí a nivel local o internacional cuyo valor de contable corresponde a lo que aportaron los accionistas para su creación. Muchas empresas cuando se crean, y esto ustedes porque lo vieron con sus empresas familiares, seguro que tienen en la contabilidad $800, que es con lo que tú creas una empresa. Pero este negocio no llega a tener un valor de capital más alto porque de pronto no cotiza en bolsa. Que si cotizara en bolsa, que usualmente yo qué sé, son $800 a dólar la acción. Entonces, cada acción vale $1. Pero si mañana esta acción, imagínense el café de Tere, que fue creado con una empresa de $800, porque así contablemente tú creas la empresa. Si mañana ella decida aperturar sus acciones en el mercado de capitales, yo les puedo asegurar que esa acción del bolón de Tere no vale $1.
porque la percepción que tú tienes de valor de ese negocio es mucho más alta que el dólar contable. Entonces, digamos que en el segundo parcial de Fundamentos de Inversiones nos dedicamos a revisar el valor de mercado de estos productos financieros, en especial de la renta variable, pero el valor de mercado. Y digamos que lo que tú aprendiste en análisis financiero en esa materia, que es un nuevo nombre que le han puesto, aprendes sobre el valor económico, porque tengo entendido que tu profesor te enseñó a hacer el análisis de ratios financieros, que aprendiste a hacer flujos de caja para hacer la proyección y sacar el valor presente neto de la empresa. Algo hicimos aquí en Fundamentos de Inversiones con el negocio donde te pedí que hagas esa valoración. Entonces, te queda clarísimo, y eso por favor no se olviden, que existen 3 tipos de valores. Valor contable, valor económico y valor de mercado. El contable lo da el balance, el económico es el que ustedes como analistas proyectan en función de las expectativas del mercado, con todos los supuestos, ¿no? De que va a crecer, que va a decrecer, que la inflación, que los impuestos, que la deuda, que el apalancamiento, o sea, todo lo que ustedes quieran, pero ese es el valor económico, o sea, lo que ustedes se gradúan con sus tesis, esa típica tesis que lees de que van a, ¿qué dice ahí? Evaluación económica de la compra, de la creación, del no sé qué, todo, gracias, todo eso corresponde a valor económico. Y el valor de mercado de esta empresa será, pues, obviamente para las empresas que cotizan, como estas que están acá, ¿no? Del IBEX 35, tengo estas 35 empresas. Entonces me voy a ir por la primera, porque simplemente se me hace más fácil. Puedo ver que esta empresa individualmente ha decrecido 1,26 y hay un Banco Santander, que saben que es una multinacional, que a nivel mundial hay agencias bancarias. El Banco Santander dentro del índice, en cambio, sí ha subido 0,55. Es decir, al ser un grupo, cada uno tiene su desempeño. Entonces yo voy a abrir el primero porque yo lo que estoy tratando es de mostrarles cómo funciona esto. Entonces voy a abrir Acciona y voy a revisar qué ha pasado con Acciona. ¿Y qué es lo que puedo notar aquí? Que Acciona como institución tiene toda la información referente al mercado, es decir, cuánto es lo que ha estado su valor máximo, su valor mínimo en euros, y pueden ver detalles del precio, ¿no? Esto también lo tienen en Yahoo Finance de alguna manera, sobre quiénes son los que mejor se desempeñan. Imagínense que esto fuera la Bolsa de Valores de Ecuador, pues tendrían aquí a Plus Bursátil, tendría qué es lo que dice cada quien que debes comprar o vender, lo que justamente tú estás ahora gestionando. Y tienes aquí una zona de gráficos que dice aquí intraday. Esto es lo que una compañera de ustedes, si está por aquí, me decía que quería hacer inversiones intraday y le dije, no, no lo hagas, porque está bueno para ti porque después te aburres, porque tú quieres hacerlo más dinámico, pero si a los estudiantes pedirles que hagan 2 inversiones por semana les cuesta, imagínate pedirles que hagan dentro del día. Y además que yo necesito controlar con estándares básicos la actividad que tuvo cada estudiante. Entonces, el intraday a mí no me funciona para la evaluación académica de tu desempeño. Entonces, aquí están los gráficos históricos que tú puedes revisar, cómo le fue esto a esta empresa de 6 meses, de un año o de toda la vida. Entonces, Acciona pues tiene aparentemente un crecimiento constante, por aquí justamente ha caído, pero digamos que no es la misma empresa del 2013 a la empresa del 2021, es decir, los puntos con los que ha subido son más de 5 veces. Entonces, alguien con un buen ojo, en 9 años, miren lo que habría ganado, porque no estamos hablando de $1, pueden ser millones y estamos hablando de 9 veces. Claro, todo esto implica conocimiento, implica saber en qué momento entrar, en qué momento salir, que ese es otro tema que se tiene que ampliar ya después en alguna especialidad que reciban, pero la visión que quiero que tengan es que esto es un mercado dinámico. O sea, no era mi interés ni hablarles del Dow Jones, ni hablarles de las empresas del mercado, sino que ustedes vieran la dinámica de estas empresas. En un día, o sea, ojo nuevamente, vamos a hacer, este es de 5 días, no, el intraday. En un día acciona una empresa en España, que España tampoco es Wall Street, ¿eh? Miren cómo ha tenido un movimiento y ha variado desde 126 el precio, ha bajado, ha subido, bajado, no sé qué, y ha llegado a las 5 de la tarde, que son en promedio los mercados, abren 9 a 5, 10 a 4, depende de dónde estés ubicado, estás en Bélgica, en Francia, donde sea, pero tienen su jornada laboral donde ellos cotizan. Miren lo que ha pasado con una empresa. Estamos en perspectiva,
la empresa Acciona de un índice bursátil español. Ahora sí, vamos a Ecuador. Mantengan la perspectiva, por favor. Estoy sacando mi boletín diario y esto no es por burlarme. Ojalá que algún día esta clase quede obsoleta y no tenga que burlarme ya. Pero esto es lo que pasó el día de hoy en la Bolsa de Valores de Quito, que es la más movidita, digamos. ¿Ya? Entonces, el reporte de ellos primero es en Excel. O sea, ya por ahí ya te das dando cuenta que chao análisis técnico, chao riesgo rendimiento. O sea, yo no tengo ni un dato para trabajar todo el sílabus que tengo de fundamentos de inversiones. Si me decidiera a trabajar con ustedes la Bolsa de Valores de Ecuador, no hablo ni de Quito de Guayaquil, sino la Bolsa de Valores de Ecuador. Resulta que en un día, ojo, en las 8 horas que tiene el día, 8 horas laborables aproximadamente, hubieron 2 compras o 2 ventas. La favorita, Natlook, y ya. Es decir, el día de hoy, una empresa, 2 empresas recibieron una cotización, que si yo lo comparo con Madrid, con IBEX, acá, sería algo así como que el día de hoy en Acciona, digamos que esta fuera la favorita, solamente hubiese existido esta cotización. Si ven la gráfica, la de las 9 de la mañana, en la que alguien compró esta empresa a las 9 de la mañana en 126 euros. Y a partir de ese momento se apaga la gráfica, se cierra la computadora y no pasa nada más. Comprende la limitación que tengo para poder explicar mercado de valores con la información nacional. ¿Alguien que me diga sí o no? ¿Se comprende o no se comprende? El problema Sí, Miss. es que lo nacional no es porque no ame lo nuestro y nada de eso, sino que realmente no tiene la dinámica, no es amplio, no es líquido, no es profundo. Entonces, no puedo, mira, inclusive para la compañera que quería hacer intraday, imagínense a la compañera del intraday tratando de invertir en Bolsa de Ecuador. Se deprime. Si apenas, o sea, piensa que el índice ecuatoriano, que tiene 7 empresas, que se supone que son las más top, las 7, ni siquiera las 7 cotizaron, solamente cotizó una, que es la favorita. Y aquí entonces te dice, y como es plano, aquí no te hacen gráficas de MAC, ROC, RSI, todo, las técnicas de análisis técnico, y simplemente te dicen precio tanto, número de acciones, 9 acciones, no puedo creerlo, 6.000 acciones, pero bueno, igual 6.000 por 2 tampoco es dinero, ¿eh? Son $14.000 nada más. Alguien compró con sus ahorritos, compró $14.000, y alguien con otros ahorritos compró $900. Y ese fue los grandes hacedores de mercado, los market makers de Ecuador, hicieron que hoy la acción cueste 2.39, lo cual significa una variación de nada, porque aquí no dice ni siquiera la variación del precio, es decir, nada. Y en cambio la renta fija, digamos que sí es un poco más digna, por ahí tuvo 2 variaciones, los 2 bonos del Estado que alguien compró, otro bono de Estado a corto plazo, Banco Bolivariano por ahí tuvo 4 ventas, precio, ¿no es cierto?, a la par, sobre la par. Certificados de depósito, claro, es así la típica, ¿no? Que la gente está con dinero. Mira, aquí se nota la iliquidez de la gente, ¿ah? Gente que invirtió en pandemia, andamos como medio crisis de liquidez. Entonces, claro, por aquí hay gente que tiene invertido su certificado de depósito, fue al mercado a decirle, por favor, quiero hacer líquido mi certificado de depósito que lo había dejado a 112 días, a 246, y los están vendiendo con un rendimiento promedio de 5,47, 3%. ¿Sí? Entonces aquí tú puedes ver cómo lo negociaron para poder hacerlo líquido y que la persona que compra gane su expectativa de rentabilidad. ¿Lo pueden ver? O sea, es más, fundamentos de inversiones ni debería dar todo esto que les da. Con que les dé la primera, segunda clase de fundamentos de inversiones, ya ustedes están más que preparadas para Ecuador. No necesitan nada más si es que se quedan a vivir en Ecuador. Pero como nosotros formamos profesionales realmente de avanzada y que yo espero que la mayoría de ustedes se vayan a estudiar afuera, así sea para recibir nuevos aires, y mejor si se van a Europa, para que tengan unos aires más frescos todavía, más cosmopolitas, puedan notar que ustedes, que realmente esto es saber de bolsa. Entonces,
Por eso es que cuando ustedes hablan con un financiero aquí en Ecuador, el mayor, y CEOs, directores, super top gente, son personas, muchos de ellos, que han sido o contadores o abogados con conocimiento de finanzas, pero no necesariamente financieros con la capacidad técnica con la cual ustedes se los trata de formar, porque hay muchas cosas simplemente no se van a aplicar, no las van a usar, pero no significa que no sean importantes ni que no sean eh, claves su incorporación en la gestión. Entonces, al final, cuando tú vas a buscar trabajo, lo que usualmente te dicen es, lo más sofisticado que te dicen es, hágame la valoración de un proyecto. Y esto es una vez al año. ¿Eh? Entonces, todo este conocimiento, al final, o te vas por la línea de investigación científica, es decir, típico Banco Central o Departamento de Riesgos para ver si ves algo más de volatilidad. Y la gente que trabaja en bolsa, finalmente, lo que son dealers, vendedores con un poco de conocimiento de finanzas para cuando estás negociando te decirte 2, 3%, 4%, pero no es que necesitan tener todo este background, porque si se dan cuenta las operaciones son súper sencillas, ¿no? Es muy fácil que yo recuerde que ayer Oscus estaba a un rendimiento de 6.5 a la par, y si alguien me quiere pedir más o me quiere pedir menos, pues decirle, oye, no, 6.5 nada más. Y aquí están todos los productos. De hecho, ha sido un día bastante bueno. Estas son las notas de crédito típicas este es alguien, mira, que así como yo, pagó impuestos excesivos en este año, el año pasado, y el SRI, en lugar de darme el efectivo, me da una nota de crédito de 1.587. Entonces yo voy al mercado y le digo, alguien que me lo compre, y hubo alguien que me lo compró al 99% de su valor nominal, por lo cual yo recibí solamente 1.571. Entonces, esa persona, que puede ser una empresa, toma la nota de crédito y la paga como si fuese billete al SRI. Entonces, si una empresa, por ejemplo, tiene que pagar $10.000, dice, te pago 9.000 más los 1.000 de la nota de crédito de ella que yo le compré al 99%. Entonces, todo esto que está aquí son solamente movimientos de liquidez de alguna persona que tiene por allí alguna nota de crédito del servicio de rentas internas. Y ahí tienen las obligaciones, papeles comerciales, es decir, nada interesante, o sea, pero nada. Y entonces esto es invertir en bolsa de Ecuador. Es básicamente tomar el recurso que lo tienes en el banco y ponerlo en la bolsa, en alguna acción, esperando que algún día crezca. Sin embargo, tienes otros mercados más dinámicos como el que estábamos viendo por aquí, donde veías que esta acción en efecto ha subido y aparentemente en 9 años ha subido bastante, ¿no? Aquí tenemos la operación de un día y se han dado cuenta que esta empresa, desde el punto inicial, que fue 126.6 y terminó en 125.8, si estoy bien, estos son más movimientos como que especuladores, ¿no? Porque fíjate qué tristeza entrar a las 10 de la mañana vendiendo y qué tristeza entrar a las 12 de la mañana comprando, donde lo compro lo más caro posible y lo vendo lo más barato posible. O sea, pésimo negociante. Entonces, claro, ahí como uno va haciendo el mercado, se tiene que ir adaptando a lo que en ese momento está el precio. Pero bueno, estas son las realidades de una bolsa dinámica. ¿Cómo funciona esto con lo que nosotros estamos haciendo con nuestro portafolio de inversión? Muy sencillo, si es que me lo permiten. Se supone que aquí tú tienes una gráfica histórica y no estoy segura si en esta página, porque las cambian siempre, se pueda bajar la información de las cotizaciones históricas de estas empresas. Déjenme ver si en cotizaciones está resumen o está todo. Entonces, para revisar el histórico de precios, y quería con ustedes ver si podía calcular el riesgo y rendimiento de esas acciones. Entonces, si no me lo permite, déjeme irme a Yahoo Finance, no sé si lo cerré, aquí está. Bueno, supongamos que no es, por un minuto, olvídense que es el Standard & Poor's. Usen su imaginación. Déjenme ver si también la información histórica no me la presta. Un ratito. Y si no me la presta son realmente muy mezquinos. Ya, un ratito. Ya, bueno, por suerte parece que sí. Entonces, por un minuto, olvídense que es un índice bursátil y piensen que es Hewlett Packard, la típica empresa, o Walmart, la que quieran. Entonces, lo que ustedes aprenden en riesgo-rendimiento es que existen precios históricos que pueden ser diarios, semanales, anuales. Realmente los precios se van formando de manera diaria. Así que si a ti te da esta opción en Yahoo Finance de sacar precios de otro tipo, que no me está permitiendo,
simplemente son aproximaciones estadísticas que ellos hacen de grandes grupos. Entonces, pues yo te recomendaría que simplemente trabajes con precios diarios que son como los originales. Te permite sacar mensuales y semanales, pero nosotros trabajamos diarios. De hecho, el portafolio estadístico que te voy a pedir que hagas, te dije que era con Dow Jones. Entonces, Pila, Sebas y Enrique, pónganse de acuerdo para que todos se bajen en la misma base de datos. Les voy a pedir, pueden revisar por favor de cuánto es el proyecto, de cuántos años, si 10 años o 5 años. Por favor, pueden revisar. Eso está en la planificación de cronograma de actividades. ¿Tienen a la mano? ¿Alguien dígame sí? Y yo escucho y digo sí, me están escuchando. ¿Alguien dígame sí? Nadie. Wendy, sí. Sebas, Enrique. Estoy ordenando. Gracias, así es, sí. Así como su mamá le dice, contesta por favor. Sí, gracias. Entonces, ya, aquí están los precios. Imagínense que este no es el Standard & Poor's. Este es la acción Walmart. Entonces, ¿qué es lo que ustedes van a tener? Van a tener una serie de precios como esta. Obviamente, lo más reciente lo ponen primero y lo más antiguo lo ponen después. El proyecto 4, ¿verdad? Proyecto 4. Creo que sí fue. La verdad no lo sé. Porque hay uno que es el estadístico y el otro que es de gestión. El que es de estadístico. El que es el portafolio óptimo, ese. Ah, ya, dice que es el 4, son desde 1 de agosto de 2016 al 31 de julio de 2021. Ya, entonces, 1 de agosto dije, ¿no? Entonces, bueno, ahí me toca. Yo no les voy a explicar, esa parte sí la saben. Pones aquí 1 de agosto, 31 de julio, lo que diga ahí. Digamos que ya lo hice, ya pongo done. Ustedes ahí le ponen la fecha. Y digamos que esta es una empresa, entonces te vas a una. Eso lo puede hacer uno y les hace el favorcito a todos y les pasa la base de datos a todos. O si quieren hacerlo democráticamente, Sebas, ya sabes, le dices a uno que haga el Dow Jones, al otro que haga tal cosa, perdón, que haga cada empresa y se baja cada uno. Como lo quieren hacer, democrático o simplemente bien común. Alguien lo hace. Y tienes la opción de hacerlo con precios históricos, con dividendos o con división de las acciones. Entonces, este tema no creo que alcance a explicarlo. Puedo hacerlo fácilmente en la próxima reunión. Igual lo que estoy dando es como una especie de clase adelantada de todo lo que van a hacer, porque me estoy centrando en el objetivo, no en la clase propiamente, porque la clase digamos que es medio teórica. Entonces es más como que vayan pudiendo avanzar en ese tema del portafolio óptimo. Entonces, bájense las 30 empresas que corresponden y armen su gran base de datos con los rangos de precios que dice aquí. Si no está aquí, tiene que haber alguna página que lo haga, o sea, no es la única, simplemente la abrí pensando que lo tenía. Y aquí ustedes tienen el precio de apertura, el precio alto y el precio bajo, el precio de cierre. Entonces, sí más o menos se entiende, ¿no? O sea, por ejemplo, si estamos hablando del día de hoy, cuando estábamos en la gráfica, se veía, por ejemplo, déjenme ver acá el chart, a ver si va rápido. En la gráfica ustedes veían como el primer día, para no irme tan lejos, el precio alto, pues dentro de la gráfica, como ya cerramos el día, ya sabemos lo que pasó, ¿no? Se supone que tú al principio no sabes lo que está pasando, se va ejecutando. Entonces, digamos que el precio más alto es este, el precio más bajo, digamos que es este, por aquí, y entonces el precio de cierre es este, y el precio de apertura es este. En Ecuador, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro y otro? ¿Cuánto es el precio de apertura de la favorita Félix Lázaro? ¿Cuánto es el precio de apertura de la favorita? ¿Está Félix o no está Félix? ¿Está Johan Toala? ¿Fiorella Limones? ¿Cuánto es el precio de apertura de la favorita? Este que dice aquí la Standard & Poor's. Los escucho. ¿Alguien que me quiera responder, por favor, para no perder tiempo? ¿Cuánto es el precio de apertura de la favorita el día de hoy? Estábamos revisando un archivo. ¿Cuánto? ¿Qué ha pasado aquí con la favorita? O mejor dicho, con Natlook. Que el precio de apertura es el mismo precio que cierre, el mismo precio máximo
y el precio mismo mínimo. ¿Se comprende? En el caso de la favorita, el precio de apertura fue 2.35 y el precio de cierre fue 2.35. Existe una operación que hubo en el medio, que fue 2.39. Entonces, digamos que la gráfica sería algo así como 2.35, sube a 2.39 en el día y luego vuelve a bajar a 2.35. Tenemos un triángulo. La serie de precios de la bolsa de la favorita en una gráfica sería un triángulo. Entonces, el precio de apertura, cierre, máximo y mínimo están más o menos por lo mismo. Y en el caso de Natlook, ni que se diga, ¿no? Todos son los mismos, sería 7. Entonces, el caso de Natlook sería una raya o un punto. Eso sería el precio de apertura, cierre, máximo y mínimo. Entonces, visto de esa manera, ¿alguien me está diciendo algo? No. Visto de esa manera, aquí yo tengo el precio de apertura, el alto, el bajo y el cierre. Resulta que nosotros para trabajar este tema estadístico de riesgo de rendimiento, nosotros no vamos a trabajar con el precio de cierre, sino con el precio de cierre ajustado. Y aquí no se lo va a notar porque lamentablemente esto no es una empresa, esto es un índice. Pero si esto fuese una empresa, seguramente el precio de cierre no sería igual que el precio de cierre ajustado. Y eso básicamente se explica por el tema de los dividendos. Obviamente un índice bursátil no paga dividendos porque ¿qué es un índice bursátil? Es un indicador, es un promedio ponderado, acumulado. Entonces, al no existir los dividendos, no va a haber diferencia entre el precio de cierre y el precio de cierre ajustado. Pero como ustedes sí van a trabajar con estas 30 empresas, yo necesito que ustedes trabajen con los precios de cierre ajustados porque estos representan las empresas, los valores de la empresa libres de la distorsión que causa el pago de dividendos. ¿Qué es lo que te digo con eso? Existen 3 valores de una empresa, ¿no? Valor contable, valor económico, valor de mercado. El valor contable es el que está en el balance. El valor económico es el que tú obtienes a través de tus proyecciones y dices que la empresa va a crecer, que va a ser muy bien y que al día de hoy estaría en capacidad de poder darte esto de renta. Pero eso son promesas, yo no lo sé, pero esas son tus valoraciones también. Y el valor de mercado es lo que el mercado percibe como valor y que puede ser distorsionado tanto como lo que ustedes vieron en la crisis subprime en Estados Unidos, donde habían cosas que no tenían valor y se las percibía como de gran valor. Eso pasa con los precios de cierre y precios de cierre ajustados. Que si yo trabajo con el precio de cierre normal, este precio de cierre tiene dentro unas expectativas adicionales. Y es que si de aquí a la próxima semana sabemos que esta empresa va a pagar dividendos, es lógico pensar que el precio de esa acción va a incrementarse. Porque quien tenga ese día, en la próxima semana, el día jueves, tenga esa acción en sus manos, ¿qué le va a pasar? Va a recibir el valor del dividendo. Entonces, ese valor del dividendo es un valor que los compradores y vendedores que son dinámicos, recuerden que estamos en otra economía, no estamos en esta de plana, de una raya o de un triángulo, sino que estamos en una economía como esta, donde se mueven todas las cosas, esta gráfica que está bien lenta. Estamos en una economía así que se mueven los precios a cada rato. Entonces, claro, sí es muy importante saber en qué momento entrar y en qué momento salir. Entonces, la persona que tenga esa acción el día que van a pagar dividendos, esa persona va a recibir ese dividendo entre las compras y ventas. Entonces, los precios que se cotizan en el mercado van a verse afectados por esa expectativa. Y por más de que calculen el cupón corrido por haberlo tenido en sus manos durante talos días y tales, el momento de calcular el precio, la suerte es que el precio como tal va a subir. Pero eso no significa que la empresa haya ganado un valor adicional, porque ustedes saben que los dividendos, ¿qué cosa es? Es una cuenta por pagar. Para la empresa, cuando sacan las utilidades, si las pagan vía dividendos, es una cuenta por pagar accionistas. Entonces, eso no le va a generar un beneficio a la empresa, solamente al inversionista que tiene en sus manos esa acción, que le da un derecho a cobrar esa deuda registrada autónomamente por la empresa. Entonces, si es así, lo que nosotros tenemos que mantener en perspectiva es que lo que nos interesaría hacer la evaluación es del precio de cierre ajustado. En términos sencillos, si no se entiende lo que digo. A ustedes en economía les hablaron de precios nominales y de precios reales.
Sebas, ayúdame. ¿Cuál es la diferencia entre precio nominal y precio real? Sin tanto tecnicismo, así súper sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre precio nominal y real? O valores constantes y valores corrientes. O tasa de interés nominal y tasa de interés real. ¿Cuál es la diferencia? Vamos, los economistas, que si me dicen, La real es en base, se toma como referencia un periodo y la nominal es cada periodo. sí, no, o sea, sí, el periodo está de por medio, pero tiene ahí algo, un elemento importante. ¿Cuál es la diferencia entre un nominal y real, un corriente y un constante? En economía, cuando te hablan del PIB, el PIB nominal y el PIB real, ¿de qué te están hablando? Una idea. Si no es Sebas cualquiera, dígame cualquier cosa. Uno es con precios constantes, si no me equivoco, algo así, para eliminar la inflación. Eso, gracias. La palabra clave es inflación. O sea, lo que Imagino que hay, es lo mismo. se habla en interés, se habla de interés nominal e interés real. En precios, se habla de precios corrientes y precios constantes. Entonces, la hamburguesa, por ejemplo, que tú comes en el McDonald's, es una hamburguesa, eso te lo dan en economía. La hamburguesa que te dan en el McDonald's, tienen que leerse este libro que se llama, no me acuerdo, Freakonomics. Freaky, Freakonomics, que es súper chévere y es muy light para revisar conceptos. Perdón. Un ratito que me estoy ahogando, un ratito. Stop. Entonces, perdón. Entonces, al final, no tengo COVID, solamente tengo alergia, que es diferente. Entonces, al final, lo que tú compras la hamburguesa en el McDonald's, esa hamburguesa es de precios corrientes. Cuando compras la libra de harina en el supermercado, son precios corrientes. Cuando compras un auto y te dicen que el auto vale 25.000, eso es un precio corriente. Son precios que contienen las expectativas de ganancia, de crecimiento del mercado, lo que tú usas como tasa de interés, tasa real de mercado, de crecimiento, y tiene a su vez expectativas de inflación. La gente comparte su expectativa de inflación en el precio. Porque obviamente si yo te voy a vender algo, yo quiero que en ese valor tú me permitas mantener mi capacidad de compra. Entonces yo no te voy a vender por debajo de un precio que no me va a permitir mañana comprarlo y mantener mi poder adquisitivo. Así de sencillo. Entonces, los precios que están en la economía, todo lo que anda circulando en la economía, háganlo así como Nash. Ustedes miran alrededor, todos son precios corrientes. Cuando son constantes, cuando ustedes cogen y hacen como en esta parte, estos precios, cogen y los deflactan. El momento que los deflactan, es decir, le quitan la inflación, esos precios de la hamburguesa y lo que sea serían precios constantes y podría sacar una tendencia de precio, es decir, el McDonald's está caro o está barato porque fue más que la inflación, menos que la inflación, whatever. O sea, subió el precio, bajó el precio, lo que sea. Esos son precios corrientes y constantes. Cuando hablamos de tasas de interés, no se dice tasa de interés corriente y constante, sino que se dice tasa de interés nominal cuando tiene inflación y tasa de interés real cuando no tiene inflación, es decir, deflactada. En el caso de bolsa, es igual. En la bolsa no nos afecta la inflación, o sea, no al menos de la forma como ustedes esperan. En mercado de valores, nosotros tratamos de evaluar qué está pasando con la acción en el mercado. Y como les digo que hay un efecto distorsionador, que es este dividendo, y lo queremos sacar para que no nos, el análisis que hacemos sobre el crecimiento del valor de la empresa no se vea como extralimitado, necesitamos hacer un cálculo que nos permita obtener el precio de cierre ajustado. Y por esa razón, esta es la columna con la que vamos a trabajar. En resumen, les estoy dando dos mensajes sobre esto. El primer mensaje es que al momento de que ustedes se bajen la data, sepan que cuando ustedes hacen la lectura, por ejemplo, de esta gráfica, lo que esta gráfica tiene como punto de referencia en la tendencia de precios
históricas, ese punto, que no acompaña esto, si fuera una película ya se me salían del cine. Esto es una gráfica, este punto, no, porque aquí se ve, esto es un día, no, intradía no. Intradía no tiene sentido, un ratito. Un ratito. En intradía no. Tiene que ser en histórico. Entonces, si nosotros vemos la serie, el gráfico histórico de las acciones, ese punto que ven en la gráfica es un punto, ya, hasta que lo piensa, nos muestra. ¿Ok? Este punto de esta gráfica, lo decía, este punto es un precio de cierre. Aquí no graficaron ni el de apertura, ni el alto, ni el bajo, solo se grafica el precio de cierre. Entonces, cuando a ti la bolsa te dice, es que la bolsa subió o la bolsa bajó, lo que te están hablando es lo que le pasó al precio de cierre del día lunes respecto a lo del día martes. ¿Se comprende? Entonces, la primera cosa que deben recordar de esta sesión y en general de lo que están haciendo es que cuando se evalúan el desempeño de la bolsa, existen muchos precios dentro de un día. Que nuestra realidad sea otra, bueno, eso es otra cosa, pero existen muchos precios. Pero que de los precios que se usan para las series estadísticas es el precio de cierre el que marca cuánto ha sido el precio de ese día. Entonces, por ejemplo, ustedes que están haciendo las inversiones en bolsa con su gestión de portafolios, ustedes fíjense, están haciendo la compra solamente con el precio de cierre. Es súper sencillo, por eso para mí, evaluar quién dice la verdad, quién no dice la verdad, lo que sea, porque yo puedo ver a cómo estaba el precio de la acción de ese día. Entonces no me puede salir ahí que se ganó una rentabilidad así, si yo sé cuánto vale la acción ese día. ¿Se comprende? Entonces, en términos reales, por ejemplo, si mañana, no sé, Félix Lázaro hace algún tipo de análisis del mercado de valores y el desarrollo económico del país, él lo que va a buscar es a cómo fueron los precios de cierre ajustados, y esta vez ajustados, de ese objeto de análisis. El precio de cierre primero, porque es el que marca el día, y el ajustado, porque es el que me permite entender cuánto realmente se movió el mercado sin el efecto dividendo. Entonces hemos hablado de dos cosas, o de tres. Miss, El precio una de cierre pregunta. es el más importante. Un ratito. El precio de cierre es el más importante al final. Es el con el que vas a negociar, perdón, es el con el que vas a hacer tus análisis estadísticos. El precio de cierre ajustado es el ideal con el que deberías trabajar porque es el que no contiene el ruido del efecto dividendo que hace que la acción parezca que su valor de mercado ha crecido un montón. Y tres, que recuerdes la analogía que hicimos con la inflación para que entiendas por qué razón el precio de cierre ajustado es importante que sea tu base de análisis. Entonces, cuando vayamos a trabajar nuestro portafolio óptimo, ustedes van a trabajar con el precio de cierre ajustado. ¿Hasta allí? Perfecto. Ahora sí, ¿quién me estaba hablando? Con gusto lo escucho. Sí, Miss, en lo que transcurre el día, Alexander. hay tendencias a subir y a bajar los... Sí, Sí, Alexander. Hay tendencias a subir y a bajar los precios, ¿no? sí. Entonces, ¿de qué manera yo o qué métodos puedo usar para reconocer si la tendencia va a subir o a bajar? Yo sé que la mayor parte es subjetiva, ¿no? Pero si hay algo con No, lo hay que me pueda técnicas, hallar hay un más. montón. Ya, hay un montón. Lo que pasa es que nuevamente ahí viene y te agradezco porque el momento que tú me haces la pregunta, yo estoy dispuesta a responderla. Se supone que hay técnicas para poder hacer estas negociaciones, este seguimiento mucho más efectivo. Entonces, ahí puedes leer un manual de análisis técnico. Lo que tú aprendiste en análisis financiero y todo lo que va para atrás, digamos que tú aprendiste el análisis fundamental de la empresa. No te olvides de esto que digo. Todo lo que tú has aprendido hasta hoy es el análisis fundamental de la empresa. Saberte los ratios financieros, hacer parte de esas proyecciones, entender qué le pasa con el mercado, el hacia adentro, la estructura, eso es un análisis fundamental. Y un fundamentalista no necesariamente es un buen inversionista. ¿Sí? Un análisis técnico es más lo que podría Warren Buffett invertir en bolsa sin saber tanto de la empresa. O sea, primero quiero que hagas el matching en tu mente, de que una empresa puede estar súper bien
contablemente, a nivel de resultados, de todo, pero si en el mercado de valores la percepción que tienen no es la adecuada, esa empresa va a tener un valor de su acción por debajo de lo que son sus expectativas. Y se supone que ustedes como inversionistas lo que tratan de encontrar es dónde está ese desajuste, porque en teoría el mercado debería corregir e ir hacia ese precio alto que debería tener. Lo contrario funciona, que si de pronto el mercado ha sobrevalorado esa empresa, como ha pasado con las crisis financieras, y esta empresa está a punto de quebrar, lo más probable es que quiebre y que tú termines con dinero acciones en la mano que no tienen valor. Hasta ahí primero para que comprendas el tema de las expectativas versus la realidad. Entonces, tenemos un valor contable, un valor fundamental como tal, o sea, contable o de los fundamentales de la empresa, que te dice que la empresa está buena, pero si en el mercado la gente no piensa que es buena, pues simplemente tú no vas a poder ganar dinero. Entonces, ¿qué es lo que hacen gente como Warren Buffett y tantos otros expertos? Es que se ponen a visualizar qué es lo que la gente espera o monitorear, qué es lo que la gente percibe sobre una empresa. Y entonces se informan de pronto que si mañana cambian al gerente, de que si mañana se abre una nueva sucursal en algún lado, de que si mañana una noticia macroeconómica puede afectar al sector de esta empresa. Y están como que llevándole el pulso a la empresa. Entonces, por esa razón es que se crean páginas web como esta. Esta es una bolsa manía, esta no es una página, esta es una cosa privada que alguien creó como tantas otras páginas donde tratan de darle información al inversionista como tú, como yo, en un país con mayor apertura al inversionista pequeño. Ojo, yo soy fiel creyente del pequeño inversionista, si se dan cuenta, parte de mi investigación doctoral y parte de todo lo que hago es como desarrollar ese tema de los pequeños inversionistas. Acá no tenemos ni esa información ni esa apertura, y créanme que ya lo hice, hace 20 años empecé tratando hasta hice una página web como esta de Ecuador, y fue un desastre, o sea, la entrega a la super de compañías, o sea, créanme, ya hice todo lo que había que hacer. Puede ser que ahora gestionándolo con gente nueva, en fin, pero hay temas idiosincráticos que no te van a permitir desarrollar. Pero imagínate que tú tienes esta información en línea, o sea, si tú lo haces, por ejemplo, aquí en Ecuador, Alexander, te van a querer vender los datos, porque aquí lamentablemente no hay esa visión y no se cumplen las normas respecto a que tiene que haber la transparencia de información. Pero si ni las comisiones te las querían dar para comprar en bolsa. O sea, el artículo que hicimos sobre esa investigación al final resultó ser así como hit, porque no tienen esa información, no la presentan. Peor aún, pues los datos con los que se negociaron en la bolsa. Pero para alguien como tú, Alexander, que quieres invertir, te respondo, la primera sería monitorear el mercado, cómo está. Y la segunda es apoyarte en técnicas de análisis que son súper conocidas. Y entonces, si me lo permites, voy aquí a Chart. Déjame ver si está activo, porque es índice bursátil. Sí debería permitírmelo. Estas páginas web, como la de Yahoo Finance y algunas otras, tienen la posibilidad de trabajar el análisis técnico que se llama, que es una técnica que no es el análisis fundamental. El análisis fundamental es todo el recorrido que tú haces o hiciste para esta empresa de negocio familiar. En el análisis técnico, que es más como cómo acompañar al mercado, cómo enterarte bien o cómo entender estadísticamente. Fíjate que el segundo parcial de fundamentos de inversiones es estadística, riesgo, rentabilidad, portafolios. Entonces, cómo entender estadísticamente cuál es el desempeño que tiene ese mercado. Si me lo permite el chart, ahí lo hago. Hasta un ratito. Entonces, debería esta página permitirme, aquí está, mira, aquí están los indicadores, Alexander, para ti que quieres saber. Recuerda que igual tienes en YouTube una serie de videos, porque esto no se aprende, hay maestrías que se dedican a enseñarte análisis técnico. Yo, por ejemplo, en mi maestría cuando me gradué, un grupo que eran súper entusiastas y súper matemáticos, así, su tema de tesis fue la creación de un indicador estrella que les permitía generar rentabilidad en bolsa. O sea, no significa que eran unos genios, significa que simplemente fueron observando el mercado y se dieron cuenta que los indicadores presentes que existen no le daban toda la información. Entonces, aquí vamos a visualizar, Alexander, espero que puedas verlo en la pantalla. Mira, esto, por ejemplo,
Este es un histórico de agosto a julio, este es histórico de un año. Nuevamente, olvídate que es el Standard & Poor's, piensa que es una empresa. Esta es una empresa con todos sus precios de acciones y este es el volumen, que son las cantidades de transacciones que se han dado en ese periodo. O sea, el volumen es importante porque te da una idea del nivel de demanda que hay sobre esa empresa y el precio, obviamente, porque te da una idea de la tendencia. Entonces, hay un análisis básico que viene un estadístico y aquí nos vamos a remitir a la serie Fibonacci, la del oído, la del caracol, la de la pintura de Kandinsky y demás, donde se habla de el número clave, el número primo, el ratio de oro. Y donde, por ejemplo, nos basamos y empezamos con la cosa más sencilla, es una banda de Bollinger, y decimos, periodo 20, vamos a hacerlo con 2 desviaciones estándar, porque esta es una media con 2 desviaciones, 95% de los datos, al 95% de nivel de confianza, vamos a tratar de obtener cuánto ha sido la variación de estos precios. Entonces empezamos, Alexander. O sea, lo voy a decir de manera bien general, porque eso tienes que aprenderlo tú con la práctica y estudiando y revisando material. Entonces, esto lo que hace es sacarte una media, con una media móvil, te saca cuánto han sido los precios, o sea, de este grupo de datos, imagínate que es una media móvil de 14 días, te dice que la media móvil de 14 días es este punto. Y entonces como se van sacando promedios diarios, te va generando varios puntos, y genera esta línea naranja, que es la línea de average, promedio, de los grupos de 14 días con los cuales va generando cada punto de la media. Y lo que tienes aquí como franja superior amarilla y franja inferior medio naranja serían las 2 desviaciones estándar para arriba y las 2 desviaciones estándar para abajo. Es decir, lo que estás viendo aquí es una distribución normal con media X y 2 desviaciones a la derecha, de 2 colas. Y entonces lo que dices tú, de acuerdo a estas estadísticas, es que considerando estos precios como han estado, cuando la gráfica azul, que es la gráfica de precios, empiece a golpear el techo, lo más probable es que corrija y vaya hacia abajo. Entonces, si tú eres un buen observador del mercado, tú, por ejemplo, podrías aquí darte cuenta que tiene que haber una corrección porque ya llegó a tope, y aquí comprar, perdón, aquí si tú quieres comprar o vender, puedes entrar porque sabes que el precio va a bajar. Yo no te digo ni comprar ni vender porque comprar depende de qué. Si no tienes y quieres comprar, pues compras si está barato. Pero si lo tienes y obviamente, ¿qué vas a hacer? Tienes que esperar a que siga subiendo porque depende si tú quieres hacer efectiva en ese momento la ganancia. Entonces, yo no hablo de comprar o vender, hablo de subir o bajar. Se entiende que las personas compran cuando es barato y se entiende que las personas venden cuando es caro. Pero el hecho de que algo suba no significa que yo voy a comprar, porque si yo ya tengo el activo, lo único que tengo que hacer es esperar. Igual, si algo baja, yo no puedo decir que tienes que vender, porque si algo baja, si tú necesitas liquidez, lo vendes y haces efectivo tu dinero para no seguir perdiendo. Pero si algo baja y tú no necesitas vender, ¿por qué lo vas a vender en el punto más bajo? Tienes que esperarte a que luego vuelva a subir y todo feliz. Entonces, lo que sí tienes aquí es la visión de que hay correcciones que se van dando gracias a las bandas de Bollinger y te dan una idea de que siempre esto va a estar acompañado con esta banda. Entonces, este es el indicador más básico de lo básico. Ya, entonces tienes, por ejemplo, podemos buscar otro indicador un poco más sofisticado, un oscilador, de hecho. Entonces ahí, claro, me va a decir Axel, oiga, pero usted ya me confundió, pues un montón de cosas que me está diciendo, yo no sé nada de eso. Bueno, no tienes que saberlo, pero yo te estoy pidiendo que hagas unas inversiones en bolsa y no te vendría nada mal ver un videito por ahí y aprender algo más. Entonces voy, por ejemplo, a usar el RSI como un indicador de mercado. Nuevamente, con una media promedio móvil de 14, el RSI, una banda 80-20, tienes que saber para qué es. Pero más o menos lo que dice la banda Bollinger es que es un anuncio de compra-venta si la gráfica del oscilador está por encima de 80 o por debajo de 20. Entonces, aquí tenemos unas confirmaciones. Y entonces, ojo, estoy hablando de manera general, no tienes que escuchar exactamente todo lo que digo, es que como este indicador tiene unas reglas de decisión, si la línea de tendencia que se genera mediante un cálculo estadístico va generando esta gráfica, está por
encima de 80, por ejemplo, tienes que vender, y si está por debajo de 20, tienes que comprar. Entonces me va a decir, pero ¿por qué 80 y por qué 20? Bueno, porque el que creó el estadístico definió cuál era el número a partir de ese estadístico que implicaba compra o subida y cuál indicaba venta o bajada. ¿Se comprende? Entonces, cuando tú vas a hacer la inversión, ahora, yo de esto yo no les hablé para nada porque primero no era mi intención asustarlos, porque la idea es simplificar su trabajo y que vivan la emoción de comprar y vender. Algún curioso seguro ya por aquí estuvo mirando algo, pero claro, ahí te toca a ti investigar y tratar de ir practicando. Entonces, ¿qué es lo que hacen los expertos? Mira, te sacan hasta coeficiente de correlación. Lo que hacen los expertos es trabajar con 2 o 3 indicadores a la par. Y con esos indicadores ellos pueden confirmar. Entonces, con la banda de Bollinger veo que sí, en efecto está subiendo, bajando. Uso el RSI, que es mi favorito, y digo, el RSI también me dice que tengo que comprar. Y uso, no sé, el MAC Rock, que es otro tipo de indicador. Y también, ya, entonces, si 2 de 3 me dicen que va a subir, entonces ya, yo estoy segura que va a subir. Y me espero hasta que realmente suba todo de precio, o lo vendo ya porque necesito dinero efectivo, y ya está. ¿Se completa, Alexander? Te respondí un poco a la pregunta. Entonces, en resumen, si Sí, tú mis. quieres saber cómo invertir en bolsa, tú tienes el análisis técnico, pero tienes que obviamente estudiar. Y hay gente que lo hace. Te doy una pequeña infidencia, ¿ya? Hace unas 3 semanas yo estaba por comprar una casa y fui a donde el dueño, aquí cerca en el Manantial, yo vivo en Los Ceibos. Y el señor, bueno, hablando, le dije que era profesora de finanzas. Coge y me abre su computadora. Y me hace reír, ¿no? Tenemos pendiente un café todavía. Y me enseña su computadora y me dice, mire, yo manejo las inversiones de mi esposa. Un montón de dinero, ¿no? Y me la muestra. Y el señor, yo me decía, le digo, ¿sabe qué? Eso le enseñé a mis estudiantes, justo están haciendo eso que usted. Y mire, un señor que no sabe nada, que él le habría encantado tener la clase que ustedes tienen en Fundamentos de Inversiones. Eso le digo para que sean agradecidos por lo que reciben, porque ustedes todavía no son conscientes de lo que están recibiendo. Pero este señor, que es abogado y que no se dedica a esto, le ha tocado porque tiene que invertir y no quiere invertir en Ecuador porque es mucho dinero. Y ustedes saben que las personas entre más tienen, pues tienen otras necesidades. Él quiere mantener su capital. Entonces, él invierte en bolsa a través de un broker típico de estos que tú abres la cuenta en algún lugar, en JP Morgan, lo que sea, cualquier casa, o a través del mismo Plus Bursátil pueden pedirle que les refieran un broker en Estados Unidos. Por eso viene la cuenta de invierte. Entonces, el señor me muestra en Excel y me muestra cómo está monitoreando todos los precios de las acciones. Y me da un gusto, ¿no? Porque, claro, eso es lo que uno enseña en la clase y encontrar a alguien súper ajeno a esto, tratando de hacer todo esto. Y entonces él se pone a monitorear con su teléfono a cómo han subido, bajado los precios y me dice que le ha ido bien, que él se hace unos $2,000, $4,000 al mes y con eso él tiene su red. Obviamente no trabaja ni nada, pero claro, también tiene bastante dinero, o sea, no son $20,000, tiene 1,000,000 y lo va moviendo. Pero, ¿me entiendes? O sea, seguramente él podría ganar más porque él me decía, no, es que yo no quiero invertir en acciones tan dinámicas porque me da miedo perder. Ahí vienen todas estas teorías que te dan de que el averso. Pero claro, es como que yo te empiece a explicar un carro y te diga el rulimán, no sé, disculpe que diga, ¿no? El motor de arranque, el freno, la ventana, el botón de encendido. Y otra cosa es que te subas al carro, pues, y que te lo pongas a manejar. Entonces, muchas cosas quedan omitidas y tú te vas a lo que necesitas saber. Eso es un poco la intención de lo que yo les vengo impulsando a hacer con los proyectos, con las cosas que están haciendo. Y entonces a esta persona no ha tenido la posibilidad de recibir la instrucción sobre el ruling man, sobre el motor de arranque, sobre el freno, sino que este señor se subió a un carro y está viendo cómo funciona. Y entonces me reía porque decía, mira, realmente cuando alguien quiere aprender, lo hace, sea como sea. Tanto así que él está trabajando sí, como eso, como un broker de bolsas, haciendo para sí mismo, ¿no? Gestionando sus portafolios de inversión, y seguro no sabía todo lo de los indicadores, ahí le fui mostrando, le digo, mire, también se puede apoyar, entonces quedamos en que nos íbamos a tomar un café porque él me decía que le diera una clase, le digo, yo no me dedico a eso, o sea, podemos conversar y ahí más o menos le digo lo que yo sé, pero usted tiene que estar pendiente del tema. Entonces el señor estaba súper involucrado, se la pasa leyendo todo,
porque claro, una vez que tienen el portafolio como ustedes tienen ahorita un portafolio, ¿no? Tienes 5 empresas en tu Excel, compradas o vendidas, lo que sea. Entonces, él tenía una lista así enorme, se lo juro, como de unas 80 por lo menos, todas repartidas. Y hasta en Excel había hecho una macro como que le hacía la alerta, porque me imagino que los precios los tenía vinculados a las páginas de internet. Entonces yo le pregunté si él tenía algún tipo de software con el cual monitoreaba los precios reales y me dijo que no. Él compraba y vendía, imagínense, con Yahoo Finance. Es decir, llamaba a la cuenta de JP Morgan en Estados Unidos en WhatsApp y decía, por favor, cómpreme tal acción. Entonces, la única cosa que hizo como especial fue que obviamente su dinero no está en Ecuador, está en Estados Unidos, en una cuenta, Bank of America, cualquier cuenta de banco. Y lo que hace es que tiene este broker en Estados Unidos y él le manda la orden. Le dice, ¿sabes qué? Cómpreme tal acción, véndala o tal fondo, trust fund, lo que sea, y ya. Y él ejecuta. Y entonces de esa manera está manejando. Y el señor no es un financiero, no es un CEO de finanzas, no es el gerente. Es alguien que por su propia cuenta está haciendo este trabajo. Entonces, valoren lo que están haciendo. Y me encantaría recibir más preguntas como la de Alexander. Porque la pregunta de Alexander que me acaba de hacer hoy es la pregunta que yo habría esperado tener desde el primer día que empezó el juego, que ya tiene creo que 3 o 4 semanas. Entonces, sigan ahondando en la técnica de gestión. Ya les dije, esta gestión del portafolio es una actividad sumamente separada de lo que es la actividad estadística que vamos a hacer. Que al final luego la conectamos y terminan encontrando todo el recorrido del conocimiento. Y que a su vez se complementa porque tienen las dos perspectivas, porque pueden ver la visión del practitioner, o sea, de la persona que está haciendo mercado, comprando y vendiendo, y porque tienen la visión del técnico que maneja data y te dice, deberías hacer esto. ¿Se comprende la idea? Entonces lo que están haciendo es muy bonito. Y si hay la posibilidad de que pudieran hacer operaciones intraday, los que se enganchen, como la compañera que me preguntó, eso es lo ideal, porque de esa manera ustedes aprenden más. Pero si no, hagan lo mínimo, que es lo que yo les pido. Reporten las 2 operaciones por semana y de esa manera van comprendiendo cómo funciona. ¿Alguna pregunta hasta allí? Porque ya nos fuimos de largo. ¿Alguna pregunta adicional? Entonces, el día Sí, de hoy yo tengo hemos una revisado... pregunta, pero Sí, no por favor. está muy relacionada. Sí, por favor, dime. Al principio dijo que en Ecuador el mercado no se O mueve sea, mucho, y es no verdad. lo dije, les mostré, ¿Será por si que acaso. existe posibilidad? Se los mostré, Claro, espero. Sí. sí, claro. ¿Existe como la posibilidad que algún día sí lleguemos a un mercado en el que se pueda invertir como más? Sí, pero depende de muchos factores. Ojo, no depende solamente de ti y de mí. O sea, por ejemplo, yo sí creo que tú y yo somos agentes impulsores dinámicos, porque si yo a ti no te explico esto en clases, ya voy María José, un ratito. O tú eres María José la que está hablando. Sí, si yo a ti no te Que explico sí esto soy. hoy, no, da la mano arriba. Entonces, si yo a ti esto no te lo explico hoy, tú mañana vas a ser la misma persona que siempre ha habido, que nunca quiere, no quiere, no sabe, no puede, no cree en el mercado de valores, entonces dice, me voy por la póliza de acumulación, voy a hacer la misma inversión que hace todo el mundo. Entonces, sí podemos empezar desde clases, pero obviamente necesitamos tener profesores también mejor formados, ¿no? Que no sea solamente dar la clase y decir riesgo rendimiento, sino que ustedes comprendan por qué hay que hacer riesgo rendimiento, por qué como Alexander, cómo es que invierte en la bolsa, y de esa manera te quites esos miedos, esos fantasmas de que puedo perder y no sé qué, y te puedo mostrar ejemplos simples como el que te estoy diciendo, donde más gente de la que tú crees hace este mercado. Entonces, por un lado tenemos el tema de la demanda, digamos, tú y yo como demandantes del producto, o sea, este señor en Estados Unidos o quien sea, o lo que yo trato de como de educar a la gente a través de los artículos o mencionar conferencias, o sea, educar al demandante, para que ya no se vaya por el mercado tradicional de la banca, sino que diga, voy a comprarme una factura comercial o mejor una acción, ya, esa es una. 2, el emisor. Las empresas, tú revisas el perfil de las empresas, son empresas familiares, netamente las que hay, las más grandes, las más todos son familiares. Los del Jury, todos son familiares. Los Wright, todos. Entonces ellos no están dispuestos a compartir sus acciones porque no necesitan, pues tienen todo el dinero. Y tampoco existen políticas de gobierno
porque yo no soy tan libre mercado. Si tú dejas que el mercado sea libre, se libera solo y a veces se libera mal. Y entonces, claro, esas acciones no circulan en el mercado porque ellos no quieren ceder su poder, porque no. Y entonces, claro, tú no tienes posibilidad como demandante de productos financieros, optar por un producto que te parece rentable. O café de Tere. A mí me encantaría, perdón que vuelva a decir el polón de Tere, me gustaría comprar una acción de polón de Tere porque me parece un buen negocio. Y hay de esos bastantes, ¿no? Sudan Coffee, todos esos que van creciendo, que empezaron chiquititos y luego se hicieron más grandes. Que son buenos, pero no están en su perspectiva como negocios familiares, aperturarse al mercado. Entonces, tengo problema de demanda, tengo problema de oferta, tengo problema de regulación. Si mañana quiero emitir acciones, entonces una lista de papeles, una lista de procesos que mejor para qué. Tengo los impuestos, la tributación, la idiosincrasia como país, de que no pagamos impuestos, entonces las empresas que están en bolsa, cuando tú revisas las ventajas y desventajas de cotizar en bolsa, lo primero que te dicen es tener que transparentar mis cuentas. Por el momento que yo tengo que transparentar mis cuentas, tengo que pagar todos los impuestos y entonces me cae todo el mundo encima, así que no, gracias. Entonces, oferta, demanda, regulador, supervisor de mercado, institución impositiva de impuestos, tributaria, y tenemos idiosincrasia. Entonces, no significa esto, y fíjate que yo ya tengo 25 años, voy a cumplir el próximo año dando clases, trabajando en el SPOL. Yo sigo creyendo en esto. Yo sigo creyendo porque si no creyera, no estuviera aquí conversando y dedicando mi tiempo a esto, que ya estoy fuera de la hora de la clase. Pero es necesario que alguien haga el cambio. Y yo sí creo que un agente, sea pequeñito, cuando los envío a ustedes a que vayan a investigar de la Comisión de la Bolsa, cuando fuiste y ahora esta vez logré que la fiducia y el Plus te venga a conversar, cuando ellos empiezan a ver que ustedes son talentosos y dicen, véngase. Porque yo fui la que les dije, oiga, estos chicos les pueden servir de agentes de negocios. Y dijeron, ¿verdad? No. O sea, a ellos no se les había ocurrido que ustedes pueden ser unos grandes agentes de negociación externa, porque piensan que tienen que contratarlos y pagarles sueldo y no sé qué. Y digo, no, pueden hacerlo en redes sociales. De hecho, por ahí seguro Norma les tiene que haber dicho que tiene ahora TikTokers que los referencian, o sea, que para poder invertir en los fondos hay gente que son influencers y que por cada les pagan una comisión o algo así. Bueno, el tema es que la forma como se hace negocio y la transformación que se da tiene que venir de parte de todos estos actores. Y esto sí fue recontra canalizado porque yo me acuerdo que en el año 2007 a mí me invitaron, cuando hicieron la gran reforma de la ley de mercado de valores, porque como yo escribía ya desde esa época, me invitaron así como que pensadora, que ayuda a pensar. Y la verdad que el panorama fue desolador, porque no les he dicho el último agente, el más difícil. Y esto es otra infidencia, que espero que más allá de la grabación no la repitan. Cuando fuimos a hablar con el presidente de la bolsa, que ya no está, paz descanse, el señor dijo que no, que él no estaba dispuesto ni a compartir la información ni nada, porque no, que será dominio de él. Entonces, resulta que inclusive posiciones políticas no permitieron que en ese momento las bolsas de Quito y Guayaquil se unan, por las razones que sean. No se unieron. Entonces, tú te das cuenta cómo de fragmentado podemos ser dentro de un país pequeño, que no tiene movimiento, que tiene doble infraestructura, porque finalmente aquí ya ni siquiera ni bolsa física debería haber una cosa online, si ya todo es online. Pero claro, todos defendemos nuestra posición. Yo soy presidente de la bolsa, gano $10,000. Y entonces, claro, si ya mañana me quitan eso, entonces yo con qué me quedo. Entonces, no, yo voy a defender y voy a ir con ¿cómo se llama este? Juan Pueblo, que el Guayaquil necesita una bolsa de valores y olvídense. Entonces, oferta, demanda, regulador, tributación, idiosincrasia y hasta intereses políticos, posiciones personales, que tú de estructuras creadas y ¿cómo se dice? Existentes que no te van a permitir hacer el cambio. ¿Quién hace el cambio? Doña Isabelita Novoa, una mujer que con un perfil bastante bajo dice, bueno, voy a empezar a hacer un proyecto aquí y voy a empezar a hacer unas titularizaciones. Y ella es una gran creadora de mercado porque a partir de ella hubieron titularizaciones de todos estos proyectos inmobiliarios. Ustedes vieron cómo creció todo el puerto de
el Cerro del Carmen, entonces, ¿cómo se llama este puerto? Santana. Todo eso es vía proyectos inmobiliarios que fueron financiados con titularizaciones de la Bolsa de Valores, los cuales muchos de sus familiares, amigos, conocidos compraron. Todo, o sea, piensen en el Mall del Sol. El Mall del Sol era chiquito. Y cuando pase por el Mall del Sol, recuerden esta clase. Y vean al lado, al frente, el casino, que era casino, el Sheraton. Váyanse hacia atrás al Omni Hospital. Vayan más allá. Imagínense todo eso vacío, que no existía si no fuera, que no existiría si no fuera gracias a estas titularizaciones. De una mujer que pensó que sí se podía hacer mercado y ofertó títulos valores de $5.000, luego de 1.000, de 6.000, dependiendo del proyecto. Y entonces empezó a captar la atención de inversionistas como tú, como yo, que podemos invertir 1.000, 5.000, 6.000, y con eso armó el financiamiento para estos grandes proyectos. Entonces tú ahora tienes una ciudad moderna, bonita, y tienes títulos valores que circulan en el mercado en negocios compartidos, no dentro de la actividad societaria de la empresa, sino como un fideicomiso de administración, fideicomiso de inversión o fideicomiso de titularización. No sé si respondí tu pregunta, María José, pero eso es un poco la idea de lo que estamos conversando. Entonces, la respuesta va en diferentes puntos. Yo empiezo por el mío, que es el que yo doy clases, en el cual trato de que tú seas una profesional más consciente y que comprendas que existen otras formas de hacer las cosas y que obviamente cuando ganes tu sueldo, el sueldo es importante, pero lo más importante es mantenerte motivado en lo que estás haciendo como trabajo. Entonces, como yo todavía me mantengo motivada y no es el sueldo lo que me mueve de profesor, entonces yo por eso sigo haciendo este tipo de cosas en pro de ese mercado, sin que eso represente para mí una obligación, sino simplemente una motivación. Dime, Orly, por favor, te escucho. Ya tenemos que Sí, cerrar. tenía Orly. una consulta. Sí, ¿qué nos lleva a seleccionar un índice bursátil u otro? Porque, por ejemplo, ahorita estamos trabajando con Dow Jones, Sí, pero, por ejemplo, ¿y si sí, yo quisiera trabajar con Nasdaq o algún otro índice? sí, genial. Ya, mira, primero yo lo elegí y yo lo elegí por estandarización, porque recuerda que como yo tengo que evaluar, yo necesito definir un indicador. Ahora, el Dow Jones no es el mejor, simplemente fue por estandarización. Dije, operaciones de precios de cierre, nada de intraday porque es mucho trabajo, cada punto, cada día. Y el Dow Jones porque es el más famoso, seguramente lo que más lo van a encontrar en online. Y el Dow Jones 30 porque tiene 30 empresas y no se me van a perder. Si les ponía Standard & Poor's, tenían que evaluar a 500 empresas y eso es como darle a alguien que no sabe un montón de información que no va a saber ni cómo manejarla. No elegí Nasdaq, no porque no me gustara, sino porque simplemente yo sabía que el Dow Jones 30 tenía las 30 más conocidas, más por oportunidad. Ahora, ¿por qué hay tantos indicadores? Los indicadores bursátiles se crean como una medida de evaluación del mercado. Entonces, hay indicadores, como te dije, que llegan a tener su vida propia, como el Dow Jones, que son tan conocidos y tan seguidos por los inversionistas que ya ellos por sí mismos generan productos derivados. Es decir, existen futuros sobre el Dow Jones, existen opciones sobre el Dow Jones, productos financieros que se rigen al movimiento de ese indicador bursátil, que obviamente a su vez es un resultado del movimiento de las empresas que lo conforman. Esto es algo tan sencillo como que en fundamentos de inversiones hay 80 estudiantes. No, mentira, 68. En fundamentos de inversiones hay 68 estudiantes. Y yo mañana voy a hacer un indicador con Orly, mira, un indicador con Orly, con Sebas, con Enrique, con María José y con alguien más, perdón, que me olvide, con Luigi, que digamos que son los que más participan en clase. Hago un indicador que significa las notas que ellos sacan, tal. Y a partir de allí yo saco el indicador de fundamentos de inversiones, del desempeño de los estudiantes. Y mañana esto se convierte, imagínense que esta materia fuera eterna, ¿no? Y la diéramos todos los días de la vida. Entonces, ya mañana yo ya no tengo ni siquiera que evaluar a todos los estudiantes, simplemente al evaluarlos a los 5, porque supuestamente son una muestra fehaciente de cómo está el curso eterno que tenemos de fundamentos de inversiones, yo a esos 5 los evalúo, veo sus notas de cómo salieron los exámenes y todo lo demás, y digo, la materia de fundamentos de inversiones o el mercado de valores estadounidense está muy bien, porque al indicador, que es el promedio de notas
Y va a decir, bueno, ¿y cuál es el peso? Bueno, se supone que los 5 son iguales, porque son personas iguales de derechos humanos, pues son iguales, 20% cada una, y la nota que saquen en cada lección. Y mejor aún, les pongo la misma nota a todos los del curso. Entonces, si para mi mala suerte, dentro de los 5 existe un estudiante que no es tan dedicado, pues a mala hora, pues voy a decir que Fundamentos de Inversiones ha tenido un mal desempeño y a todos les pongo una nota baja. Entonces, ¿qué te estoy tratando de decir con esto? Que un indicador bursátil, al igual que cualquier indicador, no es otra cosa que un número que contiene el desempeño promedio de los componentes. En este caso, los componentes son las 30 empresas que han sido seleccionadas bajo un criterio específico. Entonces, estas empresas pueden ser unas top que pueden medirse en función de la liquidez, por ejemplo, que te decía, una empresa súper líquida, la más rápida. Puede ser una empresa que tiene una capitalización bursátil súper alta. Es decir, que sí es verdad que la empresa XX subió en 20%. Pero si es una empresa, una vez que cotizó en el mercado, no es representativa. Entonces me voy a fijar en que sea líquida, en que sea amplia, es decir, que sea súper grande, que tenga mucho movimiento y que tenga un nivel de antigüedad suficiente. Entonces, si estuviésemos en la clase que ya no existe de mercado de valores o de mercados financieros que la eliminaron, yo te habría pedido que hagas una investigación de cómo se construyen los índices bursátiles y habría podido responder mucho mejor tu pregunta, porque ahí habrías podido encontrar que todos los indicadores bursátiles contienen en sí mismo un criterio, que es la capitalización bursátil, el nivel de liquidez, y más o menos casi todas se hacen con la misma fórmula, que es de variación acumulada. Por ahí algunas le ponen algún ajuste pequeñito y demás, y ya. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un indicador y otro? Pues si es eso nada más. Que los indicadores se especializan. Entonces, así como en el Nasdaq supuestamente están las más tecnológicas, y debería estar ahí Google y todas las cosas así, redes sociales, lo más, yo qué sé. Bueno, mañana podemos hacer un indicador bursátil solo de las farmacéuticas y podemos hacer un indicador de todas las de alimentos. Y entonces me va a decir usted, pero ¿para qué yo necesito un indicador bursátil de los alimentos? Bueno, porque si tú mañana te dedicas a hacer portafolios de inversión en el sector alimentos, a ti te gustaría saber cómo le está yendo a todas las empresas del sector de alimentos. Y entonces, en lugar de estar haciéndole el seguimiento a todas, porque de pronto son 800.000 empresas, existe un indicador que te va midiendo el desempeño como benchmark de ese sector. Y si tú tienes 2 o 3 empresas de ese sector, pues simplemente tú dices, a ver, yo tengo en este momento 3 empresas de 800 y el indicador bursátil dedicado al sector alimentos dice que está subiendo el mercado en 5%. Eso significa entonces que mis empresas, las que yo tengo en mi poder, deberían estar más o menos en 5% o alrededor del 5%. Respondí tu pregunta, Orly. Eso es un indicador bursátil. Es una suerte Sí, de benchmark o medidor gracias. del sector que están componiendo. Entonces, cuando tú quieres saber qué indicador usar, tendrías que preguntarte qué es lo que tú buscas. O sea, cuál es el sector que tú quieres analizar. Y si se lo ha creado. Si no se lo ha creado, tú lo puedes crear mañana, Orly. O sea, no tienes que esperar que Standard Poor's o que Yahoo Finance o que Bolsa María te lo creen. Tú lo puedes crear mañana. Porque piensa en esto, tú mañana haces un portafolio 20% lo que tú invertiste, 20% en aeronáutica, 20% en banca, 30%, no sé, en alimentos, lo que sea que te dé 100. Y entonces lo que tú haces es un ejercicio estadístico de bajarte todas las empresas que cotizan en ese mercado, si estás en el mercado japonés, de todas las empresas del mercado japonés de esos sectores, y identificas dentro de cada sector cuáles son las top 10, las mejores, ¿no? Por capitalización bursátil, por liquidez, por todo lo que te dije. Y una vez que las identificas, empiezas a hacerle su seguimiento de comportamiento de precios, los rendimientos que te decía. Los ponderas, los intraponderas, los extraponderas y llegas al numerito este acumulador. Entonces, mañana que tú estás gestionando tu portafolio, dices, mi portafolio está yendo al 3%. ¿Cómo le está yendo a mi indicador bursátil? Porque se supone que tú tienes como benchmark ese indicador bursátil. Y entonces tú haces un seguimiento de lo que es tu portafolio, que es una pequeña muestra, en estadística se llama muestra, ¿no? De lo que sería tu población, bajo la estructura que tú creaste, porque esto es como prêt-à-porter, en francés se dice diseño a la medida.
tú hiciste un portafolio a tu medida y ahora tú necesitas un indicador bursátil a tu medida. Entonces, ¿te das cuenta por qué usa el Dow Jones 30? Porque no te quería complicar la vida. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás invirtiendo en las empresas del índice bursátil y entonces pones como tu referencia al índice Dow Jones. Pero si este ejercicio fuese como el que a mí me enviaron a hacer en la maestría, entonces a cada uno nos tocó crear un índice bursátil para poder gestionar nuestro portafolio de 6 meses. ¿Sí me explico? Entonces, eso es un indicador bursátil. Muestra la especialidad del sector que tú quieres seguir, monitorear, y la composición se supone que está hecha en función de parámetros de óptimo desempeño. Ese óptimo desempeño se mide no necesariamente por la rentabilidad, sino por la presencia del mercado, es decir, lo más grande, captación bursátil, la más líquida y la más antigua. Usualmente esas tres. Y de ahí las fórmulas de cálculos de acumulación, pues estadísticamente más o menos son similares. ¿Alguna pregunta adicional? Que ya son las 5:15 y me fui como 2 horas. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, les agradezco. Escuchamos música, 2 canciones bonitas, leímos algo de filosofía y hablamos de la bolsa. Por favor, Sebas y Enrique, la base de datos del Dow Jones 30 para la próxima clase. Todas y todos en sus manos esa base de datos. Por favor, me confirma. Sí, Sebas, ¿escuchó? Y me confirman que están haciendo las operaciones 2 por semana, por favor. ¿Alguien más? ¿Preguntas? ¿No? Antes de que se me vayan. Bueno, me despido. Antes de que me despidan, me despido. Cuídense mucho. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos. Adiós, adiós. Nadie me dice Hasta luego, nada. Miss. Ah, gracias. Chao, chao. Gracias. Adiós. Gracias, Miss. Gracias. Gracias. Chao. Miss, una Sí, pregunta. sí, antes que me vaya, dígame. Orly. ¿Quién era? Me hablaba. Sebas. Entonces, la base de datos debe ser... No, La soy de los Enrique. 5 años. Ah, Enrique, perdón, es que no veo, discúlpame. No sé si me escucha. Sí, discúlpame, ya, Enrique. Ya, pues la base de datos de agosto, julio, de todas esas empresas. Así, larga, ¿no? Agosto, julio es así. Y son Ah, ya, 30, sí. es así. 30 por N. Ah, y el índice bursátil, o sea, el Dow Jones más las 30, serían 31. Precios de cierre ajustados. En la data que te dije. Bien, Miss. Bien. Calculada la rentabilidad y la varianza como mínimo de cada uno. No les cuesta nada, ponen Ya. best y ponen media en Excel. ¿Ya? Digo, para que vengamos a hacer Ya, cosas listo. interesantes en clase, ¿ya? Cuídense mucho, Sí, que tengan buena tarde. ya, igualmente. Chao, chao. Gracias. Cuídense. Adiós. Gracias, Miss. Chao, Gracias. chao. Chao, chao.